Bueno, y el de hoy es Alan Turing. Se trata del hombre que logró descifrar el código Enigma con el que se protegían las comunicaciones de los nazis y creó una de las primeras computadoras de las que se tenga registro, pero fue condenado justamente por mantener relaciones homosexuales. Y dice la historia que se suicidó al comer una manzana envenenada, pero esa teoría es puesta, por supuesto, en juego, es puesta en discusión, y de eso vamos a hablar hoy, de si en realidad se pudo haber suicidado con una manzana envenenada. Jorge Lucas Álvarez es escritor, historiador y nos acompaña hoy en este tercer capítulo del seriado Envenenamientos Famosos, hablando del matemático Alan Turing. Bienvenido, Jorge Lucas, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Lila. Hola, Adriana, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. ¿Se pudo haber comido esa manzana con cianuro? Porque además se dice que no había ninguna nota de suicidio al lado de su escritorio o de su mesita de noche, sino una nota donde tenía los pendientes del día siguiente. Sí, bueno, de hecho, esta es una de las historias como más excéntricas que puede existir con respecto a un aparente suicidio, en el sentido de que mucha gente lo cuestiona como tal. En su momento dado fue algo técnicamente, o políticamente correcto, entre otras razones. Primero, porque Inglaterra tenía una ley en contra de la homosexualidad. Y por el otro lado, aunque él es una persona sumamente famosa hoy en día, en aquel momento de la vida era desconocido totalmente, porque todo su trabajo con la parte de la inteligencia británica y lo del código Enigma, etcétera, etcétera, era ultra secreto. Entonces él era sencillamente un personaje más en el contexto, pues, del día a día. Y bueno, siempre quedó, o sea, fue muy, desde mi punto de vista, fue como muy... no fue Scotland Yard quien investiga, obviamente. Es la policía local cometió muchísimos errores, no existió el contexto de CSI en el momento, y hay una cantidad de cosas, pues, que ellos, pues, evaluaron, consideraron y de una u otra manera tomaron una decisión bastante, pues, radical, abierta, etcétera, con respecto al suicidio. Ahora, Hay Jorge Lucas, muchísima gente que piensa que efectivamente no fue. Ajá. pero justamente a propósito del veredicto y esa ley en contra de la homosexualidad, se le condena a tratamiento hormonal para tratar de revertir, que era quizás un tema aplicado en esa época con la homosexualidad. ¿Qué impacto tenía una decisión como esa en una persona como Alan Turing? Mira, fíjate, bueno, eso fue una escogencia con respecto al juicio. O sea, hay que estar claro. Es muy fácil para nosotros o para cualquiera de nosotros poder cuestionar momentos del pasado en donde esta gente, pues, vivía su momento y estaban claros de lo que podía pasar. O sea, tú no podías estar de acuerdo o no podías estar de acuerdo. En el caso, pues, de Inglaterra, o de Reino Unido, era uno de los países más retrógrados con respecto a la homosexualidad. De hecho, Oscar Wilde fue condenado por homosexual, estuvo 2 años preso, después se fue para Francia. Francia es más abierta, otros países son más abiertos, España no lo era tampoco en ese momento. Y cuando a él se le descubre efectivamente este acto homosexual, en el cual, pues, va a juicio, se le da a escoger prisión o lo de la castración hormonal. Y esa castración hormonal es tomar, obviamente, pues, ciertas hormonas que le bajan el líbido y sencillamente puede seguir trabajando. La película que nosotros, obviamente, me imagino que todo el mundo vio, que es cuando la mayoría de las personas descubre quién es él, ¿no? Es de Imitation Game. Obviamente, pues, te manejan mucho el hecho del suicidio por frustración. Pero para este momento de la vida, él estaba trabajando para el servicio secreto, él tenía clearance de seguridad para la época en que fue enjuiciado. Y por supuesto, cuando él toma la decisión de la castración hormonal, él lo está haciendo porque piensa de que todo va a seguir igual, cosa que obviamente no fue el caso. Él quedó fuera, él quedó expulsado. Y bueno, nada, pues, sin ninguna otra opción, él siguió experimentando en su propia casa, que es lo que mucha gente piensa, de que cuando tú estás experimentando y estás haciendo una cantidad de mecanismos y estás usando una cantidad de productos químicos, obviamente puedes tener ¿cómo se llama? Esa inhalación de cianuro que pudo haber ocasionado la muerte.
Lo de la manzana obviamente es un romanticismo que tiene que ver con el hecho de que efectivamente él comía manzanas aparentemente todas las noches antes de acostarse a dormir. Y entonces, claro, está un poco para el año en que él se muere, que es en el 54, Blancanieves, la película pues de Disney, pues que narra pues el envenenamiento por manzana, acaba de ser hace recién 16 años y sigue en la memoria de todo el mundo. Entonces la gente pues pensó o pudo haber pensado de que el veneno estaba pues en la manzana, aunque la manzana nunca la analizaron. O sea, eso quedó completamente, ahí es donde digo, esta gente no era, las policías que lo descubrieron no eran expertos y pues se apresuraron pues en dar una cantidad de información. Entonces, Y, eso es lo que se especula. y más como dices, en un país que era tan retrógrado con las relaciones del mismo sexo. Incluso el veredicto de la justicia dice textualmente, cita textual, en un hombre de esta clase es imposible decir cómo va a reaccionar mentalmente y se refieren, por supuesto, a la combinación de la terapia hormonal para curar muy bastante, entre comillas, su homosexualidad y los trabajos que hacía. Pero dices que nunca ni siquiera se revisó si la manzana podía de verdad tener cianuro. Es decir, aún hoy, año 2023, nadie ha hecho una investigación póstuma seria o ya sería imposible poder revisar el cadáver. Bueno, ya es imposible porque la manzana la desecharon. En el caso de lo que sí le hicieron a él, por supuesto, sí descubren lo del cianuro. Y además que es una de las cosas importantes, y con el tema que ustedes están desarrollando de los venenos, la mayoría de los venenos antiguos están desarrollados para no ser detectados. Entonces buscas la manera o sea, como encubrir la posibilidad de muerte para que la gente piense que es una muerte natural. Pero en el caso del cianuro, o sea, y en el caso pues de él particular, es nuevo, obviamente todo el mundo se va a dar cuenta porque lo puedes analizar, entonces no vas a ocultar nada. Entonces, pero el cianuro se usa para muchísimas cosas a nivel pues químico, a nivel incluso de fusiones electromagnéticas de los equipos que él estaba desarrollando, todo esto ante los transistores. Entonces, y él obviamente no estaba tomando las precauciones porque él estaba trabajando desde su casa, Pero en vista de que quedó despedido. Pero, Jorge Lucas, ¿cabe la posibilidad de que fuese también un objetivo para servicios de inteligencia, dada la importancia que tuvo para desarrollar estas máquinas que permitían desencriptar esos códigos o esas informaciones del nazismo, las comunicaciones? ¿Cuán bajo perfil, cuán desconocido era Alan Turing? Mira, de hecho hay muchísima gente que se inspira, o sea, o que especula que el símbolo de Apple, ¿no? Tiene que ver con la manzana envenenada de Alan Turing. Y de una u otra manera, pues entonces le estás haciendo pues, un mérito a Alan Turing. De hecho, resulta que Alan Turing fue 100%, y de hecho muchas de las informaciones de él todavía siguen siendo 100% secretas. Steve Jobs y su gente no tenían capacidad de conocer de quién era él. O sea, sí el mecanismo, pero no necesariamente él, porque él estaba todavía bajo protección de secreto. Esto sale más o menos como para el 2014, 2015, que ciertos archivos empiezan a ser como abiertos, y es cuando se hizo la película esta de Imitation Game. Y es cuando la gente pues descubre quién es Alan Turing. Alan Turing, desde el momento que él empieza a trabajar para el servicio de inteligencia y desencriptar pues, el enigma, desde 1940 hasta que se muere y mucho más, era sencillamente una persona desconocida. Por eso la parte que me parece interesante de la película, que es como empieza, él empieza a contarle al policía que lo arrestó su historia y nadie tiene idea. Entonces, claro, ahí lo dejan como especulando porque obviamente te están echando la historia a ti, el público. Entonces, pero casi nadie sabía o pocas personas sabían porque era información clasificada. Y de hecho, mucho de lo que él investigó por muchísimo tiempo también se mantenía como información clasificada hasta creo que 2014, 2015 aproximadamente. y ahora que dices eso, en el año 2013 la reina Isabel II le otorga el perdón póstumo después de una campaña de varios años para limpiar su nombre que apoyaron algunos científicos como Stephen Hawking y peticiones que hicieron a través de internet. Pero recordar la película que acabas de nombrar o que has nombrado en varias oportunidades de Imitation Game o Código Enigma, protagonizada por Benedict Cumberbatch. Es del año 2014, es decir, que más o menos esa historia
se viene a revelar ya por ese año, hace unos 9 años. Pero además, hablando del tema de la terapia hormonal, este tipo de terapias llegaron a su fin en 1973, luego de que en el Reino Unido la homosexualidad fuese retirada de la lista de enfermedades mentales. Sí, creo que sí, hasta principios de la década de los 70 era todavía considerada una enfermedad y era con la posibilidad de enjuiciado y encarcelamiento. De hecho, incluso después ya para el 2017, Inglaterra saca una ley, y me imagino que todo tiene que ver también con lo que se supo, la película, todo lo demás, saca una ley que se llama la ley Alan Turing, en la cual de manera simbólica se perdona a todos los hombres que han sido condenados por homosexualidad en Inglaterra a lo largo de la historia. O sea, entre ellos me imagino que Oscar Wilde, que para ese momento tenía pues, más de 100 años, pues condenado y muerto. Entonces, sí, es una cosa injusta, es una cosa retrógrada, pero obviamente son las leyes de cada uno de los países en el contexto. Entonces, cada quien tendría las razones para tenerla o no. Y bueno, él por muchísimos años fue obviamente un hombre closet, o sea, él tenía sus pasiones medianamente controladas, al punto que incluso se quiso casar como para encubrir un poco lo que él sabía. Y después, bueno, cuando finalmente se lo dijo a su prometida, la prometida le dijo, mira, bueno, yo lo sé, o sea, ya yo me di cuenta. Entonces, pero bueno, obviamente el matrimonio no se dio y él siguió en closet toda la vida. En todo caso, no tendremos la manzana ya para poder revisar si tenía cianuro, ni hay las investigaciones apropiadas para dar a conocer realmente si se suicidó, si fue un caso de envenenamiento o si fue una mezcla de todos estos factores o de todos estos factores juntos. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos y completar este tercer capítulo del seriado Envenenamiento Famosos. Hoy hablando del matemático Alan Turing y recomendadísima esa película de Imitation Game o Código Enigma, que creo que está en Netflix todavía. Sí, si no la han visto, no se pueden perder. Además, la actuación de Benedict Cumberbatch es extraordinaria. Muy buena película. Sí, 10:34. Muy buena, muchas gracias por la invitación ustedes. Y bueno, cuando quieran, pues aquí estamos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. 10:34. ¿Nos vamos a música o hacemos publicidad? ¿Qué decide nuestro amigo Nelson? Música. Una